¿Cómo están? Iniciamos con preguntas, dudas, consultas. Ángel, no están permitidos t-shirts que no sean de la sede. No, mentira. Ok, hoy completamos el tema de vigacolumna, flexocompresión y vamos a resolver algunos ejemplos. Voy a tener aquí de referencia la tabla que habíamos planteado para todos los casos de flexocompresión. Recordemos que los elementos en flexocompresión los podemos clasificar según su rigidez y también según su comportamiento. Según su rigidez, los elementos pueden ser robustos o esbeltos. En los robustos, los efectos de segundo orden son irrelevantes. En los esbeltos, no. Va a haber una amplificación debido a los efectos secundarios. Hay tres maneras de tomarlo en cuenta. Mediante análisis exacto, hemos visto algo de eso en algunos casos ideales. Para casos más complejos, el análisis de segundo orden resulta muy complicado para niveles de licenciatura, porque es iterativo, es no lineal. Eso ya requiere una matemática un poco más profunda. Sin embargo, como alternativa, sobre todo cuando tenemos cargas axiales que no llegan a exceder del 60% de la carga crítica, podemos amplificar las deformaciones y considerar los efectos secundarios como el producto de la carga axial por esta deformación amplificada, con el factor de amplificación 1 sobre 1 menos P entre P crítica, o podemos amplificar todo el efecto de los momentos con este factor Cm dividido entre la misma amplificación 1 menos P entre P crítica. Hay dos metodologías para hacerlo. Vamos a ver algunos ejemplos con ambos. Es importante tener en cuenta que para propósitos de diseño, generalmente nosotros trabajamos con la condición inelástica. Condición de diseño. ¿Por qué? Porque resulta más eficiente, más económico diseñar los elementos para que estén a niveles de esfuerzos por encima del esfuerzo del límite de proporcionalidad. Esto hace que el elemento trabaje más a capacidad. La condición elástica es una condición de análisis más bien. Voy a colocarla por aquí, condición de análisis, que es útil para saber si bajo un sistema de cargas aplicadas nuestro elemento está dentro del rango elástico. Pero si vamos a diseñar, vamos a estar trabajando con la segunda fila de la tabla. ¿Sí? Todos los códigos de diseño están enmarcados aquí. Pero es importante conocer también el comportamiento. Otra cosa, a diferencia de todos los demás elementos que nosotros hemos estudiado, columnas, vigas, en donde la relación de resistencia es un parámetro único, aquí la relación de resistencia es una interacción entre la capacidad axial y la capacidad de inflexión. ¿Sí? Eso significa que ya la resistencia no es un valor puntual, sino es un valor lineal. ¿Ok? Bueno, dicho todo eso, vamos a estos ejemplos que están desarrollados en los apuntes. Algunos tienen algunas correcciones que hay que hacerles al texto, pero ya vamos a irlas revisando. El primer ejemplo dice lo siguiente: una columna corta. Cuando hablamos de columna corta, recuerde que estamos hablando de columnas robustas. Eso automáticamente nos enmarca en la primera columna de esa tabla, ¿no? Está cargada axialmente con 200 toneladas. Ahí tenemos un dato ya. Esa es la compresión axial. Es un elemento que está hecho de acero. Aquí está la sección transversal, una sección tubular de 15 centímetros por 30 centímetros y un espesor uniforme de 2 centímetros.
El material es acero con un esfuerzo de excedencia de 3.5 toneladas por centímetro cuadrado, un esfuerzo residual 1.4 toneladas por centímetro cuadrado, el módulo de elasticidad 204 por 10 a la 3 toneladas sobre centímetro cuadrado. Fíjense, determina el momento plástico. En realidad es el momento máximo, lo que debe decir, que se puede aplicar en dos condiciones, en la condición elástica o en la condición plástica. Bien. Vamos a verlo esquemáticamente primero para poder explicarlo más a profundidad. Si tengo un piloto por aquí. Si no lo hacemos en la pizarra también. Vamos a hacerlo en la pizarra entonces. Recordemos que esquemáticamente nosotros vamos a tener para cualquier elemento en flexocompresión un diagrama de interacción. Se llama de interacción porque combina la acción de carga axial y momento. Este diagrama ya lo conocemos, se le conoce como diagrama de interacción. Útil para los elementos en flexocompresión. Y cuando hablamos de interacción nos estamos refiriendo a un gráfico carga axial versus momento. Y esto es importante porque el diagrama de interacción también es un diagrama de resistencia. Un diagrama de resistencia. Y el gráfico que se produce corresponde a una envolvente de capacidad. Fíjense todos los términos que estoy utilizando. Y esto resulta así porque un elemento sometido a flexocompresión va a tener esfuerzos que se van a resultar de la acción de la carga axial y por otro lado la acción del momento. ¿Bien? La acción del momento. Lo que hemos hecho con los gráficos de interacción representados aquí por estas ecuaciones es considerar en los denominadores las resistencias. La resistencia carga axial a momento en el rango elástico, la resistencia carga axial al momento en el rango inelástico. Y en el numerador tenemos la acción de las cargas aplicadas. Entonces, en cierta manera, aquí lo que tenemos son relaciones carga-capacidad. ¿Bien? Entonces, esquemáticamente, nosotros vamos a tener aquí un gráfico que está limitado por las siguientes regiones. Aquí vamos a tener la capacidad axial en el límite de proporcionalidad, el momento de capacidad en el límite de proporcionalidad. Sería esta la gráfica que corresponde a esta ecuación. Bien. Esta es la ecuación de una línea recta. ¿Ok? Esta es la ecuación de una línea recta. Donde si yo conozco los valores de la capacidad axial, la capacidad en flexión, yo puedo graficar esta línea recta. Y las variables son P y M. ¿Ok? Esta es una línea recta, perfectamente. Y aquí tenemos dos líneas rectas, dos regiones. De la misma manera, cuando graficamos esquemáticamente la región inelástica, vamos a tener, o el límite de la región inelástica, vamos a tener un gráfico que va a ser así. Dos curvas, dos rectas. Dos rectas. Aquí tendríamos, esto llegaría hasta la carga axial, como lo planteamos acá, le llamé PA, o PI. Sí.
a ser consistente con las variables. Y tendríamos la carga axial que produciría cedencia y el momento plástico. Este punto de separación ocurre al 20% de la capacidad axial y este punto aquí, por supuesto, si nosotros igualamos estas dos ecuaciones, vamos a encontrarnos con que este punto ocurre al 90% del momento plástico. Háganlo para que se convenzan. Si igualamos estas dos ecuaciones para ver en qué punto se intersectan, vamos a encontrar, ahí se va a cancelar un poco de cosas, por supuesto, vamos a encontrar que el momento para el cual ocurre la separación es 0.90. Entonces, aquí tenemos un gráfico de capacidad. Cualquier punto de combinación de carga axial y momento que esté dentro de esta zona, la viga columna lo va a resistir en un comportamiento elástico. Aquí tenemos la zona de comportamiento elástico. Cualquier punto que caiga en esta región tendrá la columna capacidad para resistirlo, pero con un comportamiento inelástico. Y si tenemos algún punto por acá de combinaciones de carga, la columna no tiene capacidad. Ahí podríamos decir que en esta zona no hay capacidad suficiente, zona de capacidad insuficiente. Entonces, si tenemos puntos que caen en esta zona, la viga columna tendría capacidad insuficiente para resistirlo y eso significaría que habría que rediseñarlo. Entonces, para cualquier elemento, nosotros podemos construir estos gráficos, porque son gráficos de resistencias envolventes de capacidad. Ya no es un valor único, es una representación lineal de la capacidad. Entonces, dentro de esta zona lo que tenemos son puntos que si están contenidos dentro de la envolvente de capacidad, no importa si es elástica o inelástica, el elemento tiene capacidad suficiente para resistir. Vamos allá a la solución. Nos están pidiendo que para 200 toneladas verifiquemos cuál es el momento máximo que se puede aplicar en la condición elástica o plástica. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una sección transversal, de esta sección transversal yo puedo calcular área, puedo calcular momentos de inercia, puedo calcular todos estos parámetros, ¿cierto? Módulo de sección, podemos calcular todo eso, ¿no? De ese tubo yo puedo calcular área, módulo de sección, ¿cierto? Entonces, si tengo los parámetros de resistencia, también puedo generar con nuestras ecuaciones los diagramas. Pero lo que nos está pidiendo el problema es para 200 toneladas de carga axial, ¿cuál es el momento que se puede aplicar? Eso quiere decir que si 200 toneladas está aquí, nos están preguntando cuál es el momento máximo que puedo aplicar en la zona elástica o en el comportamiento elástico y cuál sería el momento máximo que puedo aplicar en el comportamiento inelástico o plástico, ¿no? Eso es todo. Así de sencillo. Entonces, nos están diciendo que el elemento es robusto, de manera que yo voy a trabajar con las ecuaciones de la primera columna de la tabla. ¿Y qué necesitamos? Bueno, necesito el límite de proporcionalidad, por supuesto, porque es una condición de resistencia elástica. El esfuerzo de excedencia menos el residual, en este caso 2.1. Calculo el área de la sección transversal, es un tubo, 15 por 30 y sustraigo
el hueco de allá adentro, de manera que si quito a 15 centímetros le quito 2 y 2 queda en 11, y si le quito a 30, 2 y 2 queda en 26, ¿no? Es el área de la sección transversal. Y el momento de inercia sé cómo calcularlo también. 1/12 de la base por la altura del rectángulo exterior menos el rectángulo interior. Ahí está mostrado el sentido del momento para que en ese mismo sentido yo calcule la inercia, momento de inercia. El módulo de sección, recuerde que es igual al momento de inercia entre la distancia más alejada del eje neutro, ¿verdad? En este caso sería 15 centímetros. ¿Bien? Entonces ya tengo todos estos parámetros realmente, ¿no? Puedo ir o a construir la gráfica o simplemente a trabajar con la ecuación. Ya tengo la capacidad axial, el momento, porque tengo área, módulo de sección. Simplemente tengo que multiplicarlo por el esfuerzo del límite de proporcionalidad. Bien. Por el esfuerzo del límite de proporcionalidad. Y ahí tendría entonces la única incógnita que sería el momento en la región elástica, ¿no? Esta carga axial es 200, el área 164, el módulo de sección lo calculé 1176, y esto no debe exceder del esfuerzo del límite de proporcionalidad. Es la misma ecuación que tengo acá, realmente. ¿Sí? Solo que aquí la expresé en términos de el esfuerzo del límite de proporcionalidad. Acá eso está normalizado con respecto al esfuerzo del límite de proporcionalidad, pero es la misma ecuación. Entonces, el máximo momento que se puede aplicar en la condición elástica, 10.35 toneladas metro. Para saber el máximo momento que puedo aplicar en la condición inelástica, tengo que venir acá, calcular estos parámetros, ver si la carga axial es mayor o menor que el 20% de la carga de excedencia, para saber con cuál de las ecuaciones trabajo. Entonces, cuando entramos en la segunda pregunta, fíjense lo recetario que es esto. ¿Qué necesito? Necesito PA, que es área por sigma Y. Necesito determinar si la relación carga entre carga axial es mayor o menor del 20% de ese valor. En este caso resulta mayor de 20%. Por lo tanto, debo trabajar con la ecuación que tiene carga axial mayor del 20%, la que tiene los 8/9. Necesito Z, porque necesito trabajar aquí con el módulo, el momento plástico, ¿no? Calculo mi Z. Fíjense cómo todo lo que aprendimos en cuanto a propiedades aquí sigue siendo útil, ¿no? Módulo de sección elástica, módulo de sección plástica. Y el momento plástico, en este caso, Z por sigma Y, 53 toneladas metros. Y trabajamos entonces con la fórmula correspondiente, porque tengo una carga axial mayor del 20% de la carga de excedencia, la que tiene los 8/9. Aquí mi única incógnita nuevamente es el momento. Cuando reemplazo y despejo el momento de allí, 38,89. Entonces, yo hice el gráfico para esta viga columna en Excel. Déjenme mostrárselo. Aquí está. Este es el diagrama de interacción para esta columna, para esta viga columna específico. Para que se vea completo. Bueno, ya está. La línea azul representaría la envolvente de capacidad elástica. Las líneas naranjas representan las dos ecuaciones del comportamiento inelástico. Entonces, para 200 toneladas de carga axial, si yo entro aquí con 200 toneladas y leo gráficamente, el valor anda cercano a 10, ¿no? Específicamente es 10,35, ¿no? ¿Sí? Que correspondería
a la intersección de 20 con la línea que corresponde a la zona de, o que limita a la zona de comportamiento elástico, perdón. Si voy entonces acá, observe que el 20% de la carga axial está aquí y 200 está arriba de ese valor. Y para 200, cuando llego hasta acá, el valor llega casi a 40, ¿no? 30 y algo, ¿no? Específicamente, el valor es 38,89. ¿Lo ven? Entonces, si ya yo tengo, que también quiero mostrarles esto, si ya yo tengo trazada mi envolvente de capacidad, ya yo conozco toda la resistencia de mi viga columna. Entonces, si yo tengo combinaciones de carga de mi análisis estructural, debido a cargas de gravedad, cargas laterales, hago mi análisis estructural y veo cuál es la carga axial y cuál es el momento que le llega a esa columna, yo puedo saber si ella tiene capacidad suficiente o no en mi análisis. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una combinación de carga, por aquí en mi hoja de Excel lo tengo programado también para incluir demandas. Vamos a suponer que yo tengo una combinación de carga axial y de momento, en donde le llega a la columna una carga axial, digamos, de 150 toneladas, pero un momento de 30 toneladas menos. Y vamos a graficar ese punto como un punto de demanda en nuestro diagrama de interacción. ¿Por qué no lo está graficando? Déjame ver una cosa aquí. Ahí está. Ah, es que está fuera de la... Bueno, ese punto estaría completamente fuera de la... Voy a cambiarlo por otro valor para que se pueda ilustrar. Voy a regresar acá. Ah, es que los coloqué al revés, perdón. 30 tenía que colocarlo en el momento y 150 en la carga axial, disculpen. Los coloqué invertidos. Ahí está. ¿A qué conclusión llegaríamos aquí? A ver. Tengo una combinación de carga axial y momento de 150, carga axial y momento de 30 toneladas metro. ¿Qué podemos concluir de este punto de demanda versus la capacidad? ¿En qué zona estamos? En la zona de comportamiento inelástico. Y la columna tiene suficiente capacidad, ¿verdad? Vamos a suponer que tenga otra combinación de carga. Vamos a suponer que tengo una combinación que produce un poco más de carga axial y un poco más de momento. 40 y 300. Otra combinación de carga nos va a producir otro punto, 40 y 300. A ver si los puse bien. Okay. Como que se lo piensa, ¿no? Quiere estar por acá. Vamos a ver. Ahí está. Como que se lo piensa un rato. A ver, ¿qué podríamos decir de esa segunda combinación de carga? Que la columna no tiene suficiente capacidad, ¿verdad? ¿Sí? No tiene suficiente capacidad. Yo tendría que incrementar las propiedades de resistencia para que la envolvente de capacidad contenga la demanda. ¿Se ve? ¿Ok? Preguntas de este problema. Ahí lo hemos mostrado gráficamente en el desarrollo
está analíticamente utilizando las ecuaciones. Pero el diagrama es producto de las ecuaciones. ¿Bien? El diagrama es producto de las ecuaciones. Para comprobar, fíjense, yo puedo colocar justamente los valores que calculé de 200 y 1035 y 200 y 3889, y eso debe pegar con la curva, ¿no? Vamos a colocarlo, 200 y 1035. Y 200 con 3889. Eso debe pegar con la gráfica justamente ahí, ¿lo ven? ¿Cierto? ¿Ok? Ahí justamente nuestro punto de capacidad coincide con la demanda, que es lo que nos está preguntando el problema. ¿Preguntas de esto? Ok, vamos a ver otro. Vamos a ver este. Ahí nos dan un esquema del sistema estructural. Es un miembro simplemente apoyado con una carga transversal, un momento concentrado y cargas axiales. ¿Sí? Cargas axiales. Verifique si la vigacolumna mostrada tiene la capacidad requerida, problema de análisis, para resistir el sistema de carga mostrado. Si cuenta con la capacidad requerida, verifique si el comportamiento es elástico o inelástico. ¿Bien? El elemento tiene 30 pies de longitud. ¿Qué es 30 pies? Imagínense lo primero, siempre hay que imaginarse las cosas antes de meter números en las ecuaciones. 30 pies viene siendo ¿cuánto en metros? Como 9 metros por allá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto es la altura que hay aquí? Si esa puerta tiene 2,10 de alto, que es lo estándar, aquí hay como 3 metros, ya estamos hablando de un elemento que puede ser 3 pisos de esto, él solo, ¿sí o no? Ya se lo está imaginando. O sea, no es así, no es así, no es así, es como si tuviera una columna que cubriría en su longitud 3 pisos. Más o menos los estándares son 10 pies por piso, 3 metros por piso, es más o menos, para que usted tenga una idea. Cada vez que usted ve un elemento estructural, usted debe pensar en cómo es ese tamaño. Automáticamente. ¿Ok? Automáticamente. Antes de cualquier otra cosa. Hay que imaginarse formas, tamaños. ¿Qué más nos está diciendo? Tengo esta sección transversal. 4 pulgadas por, aquí hay en total 12 y 2 más son 14 pulgadas. 4 pulgadas, ¿qué es? Su segunda falange son aproximadamente 2 pulgadas, ¿no? ¿Sí? O sea que 4 pulgadas es como esto, ¿no? 10 centímetros. Esa es la sección transversal, 10 centímetros. 12 pulgadas es una regla como la que tú rompiste. ¿Verdad? 12 pulgadas, 14 pulgadas, una cosa como esta, ¿no? Es un pie. Esto es 30 centímetros. Ahora imagínese ese elemento que tiene más o menos este peralte y 10 centímetros, una cosa como levantado 30 pies. ¿Ya se lo está imaginando? ¿Sí? Usted hace así sus análisis. Yo no sé si usted hace eso, pero cada vez que yo tengo que hacer un diseño, un análisis, lo que sea, lo primero que hago es físicamente imaginarme eso como es. Eso es lo que hace un ingeniero. Así piensa un ingeniero. Si usted no hace eso así, usted todavía no piensa como ingeniero. Por eso que todavía no lo es. Y a lo mejor, ok, ¿quiere ser un buen ingeniero? Bueno, comience a pensar como ingeniero. Es un sistema de pensamiento. El ingeniero tiene un sistema de pensamiento muy diferente al de cualquier otra profesión. ¿Okay? O sea, lo primero que uno hace es imaginarse físicamente el elemento, la estructura, el sistema, el fenómeno. Lo demás es matemática. ¿Ok? Y para la matemática también hay que ser bueno. Hay que ser bueno en todo. Entonces, ya que tengo imaginado que tengo una sección transversal pequeñita, trepada a 30 pies,
Yo no construiría eso, y espero que usted tampoco, pero el problema es un problema académico. Bien, académico. Esto va a ser un elemento sumamente esbelto. Esa es a la conclusión que podemos llegar sin tirar ningún número, ¿verdad? Este elemento no va a ser robusto, ¿verdad que no? Va a ser esbelto. Y eso usted lo puede responder sin tirar ningún número, ¿verdad? Ya lo vio, ¿no? Bien, ahora sí, matemática. Con la longitud, con la sección transversal, ya yo sé que estoy en presencia de un elemento esbelto. Lo más probable es que tenga que usar la segunda columna. ¿Qué más tenemos? Es de acero, 29.000 kSI, su módulo de elasticidad. La carga transversal es 15 kips. 15 kips, ¿qué es? 15 kips, ¿qué es? Un kip son 1.000 libras, ¿no? O sea que ahí tiene aplicadas 15.000 libras. ¿Sabe eso cómo es? ¿Eso qué tan pesado es? Y de carga axial hay aplicadas 190 kips, 190.000 libras. ¿Ok? ¿Usted cuánto pesa? ¿Ok? ¿Te ha cargado alguna vez 100 libras en peso? Sí, ¿verdad? Algunos no. Vale. Estos son 190 kips, 190.000 libras. ¿Sí? Eso le cae encima a usted y lo aplasta. Así de sencillo. Pero una columna no, una columna tiene capacidad. También tiene un momento concentrado de 80 kPa. ¿Ya se está imaginando todo esto en esa columna? Vamos a ver. Cedencia 50 kSI, esfuerzo residual 16 kSI, propiedades del material. ¿Qué necesito yo? Bueno, necesito investigar todas mis propiedades. Vamos a ver nuestro procedimiento. Como aquí va a haber, como esto va a tener un comportamiento esbelto, yo debo trabajar con los factores de amplificación, es lo más probable. ¿Sí? Entonces necesito carga crítica. Puedo trabajar con cualquiera de estas dos ecuaciones. ¿Qué resulta? Fíjense, que para trabajar con esta ecuación que tiene la deformación, yo necesitaría primero conocer la deformación en el punto medio. Pero esa deformación en el punto medio primaria, porque ese delta cero es primario, debido a las cargas aplicadas sin la carga axial, va a ser muy difícil de calcular. Y yo necesitaría hacer mi análisis para saber cuánto se desplaza por la carga axial y por el momento. Entonces, realmente esta ecuación de amplificación yo la uso cuando puedo calcular de manera simple el delta cero. Si no, entonces voy a trabajar con esta expresión, en donde el CM, ya lo vimos, si yo tengo vigacolumnas con cargas transversales, el CM ni siquiera tengo que calcularlo, aquí está. Vigacolumnas con cargas transversales o intermedias, si está simplemente apoyado, el valor de CM automáticamente es 1. ¿Sí? Así que lo más conveniente es trabajar, en este caso, con la ecuación de amplificación de momentos utilizando CM de 1. Necesito carga crítica y eso es lo que vamos a estar calculando en lo sucesivo. Bien, las propiedades. Como quiera, yo necesito área, momento de inercia. El área de esta sección transversal, tengo dos placas de 4x1 y una placa central de 0.25x12. El momento de inercia de este wide flange armado, son placas soldadas entre sí. El teorema de los ejes paralelos, ¿no? Un doceavo de 4x1 más el área 4x1, la separación entre los ejes al cuadrado. Esto es teorema de los ejes paralelos. Y el momento de inercia de la placa central, un doceavo de 0.25x12. Yo voy rápido porque eso usted lo sabe hacer. ¿Bien? No estamos para estar explicando área y momento de inercia, estamos para usarlo. De aquí resulta un área de 11 pulgadas cuadradas, un momento de inercia de 375 pulgadas a la cuarta. Módulo de sección tengo que dividir entre la C, que en este caso es la mitad de 14, ¿no? 7 pulgadas. Momento de inercia entre esa C de 7 pulgadas, 53.5 pulgadas al cubo. Y el módulo de sección, primer momento de área, ¿verdad?
Primer momento de área de la sección, 61 pulgadas al cubo. Esto usted lo sabe hacer, aquí usted se gana 20 puntos fácil. ¿Bien? ¿Qué necesitamos también? El momento primario. Para el momento primario yo tengo que hacer mi análisis estructural sin la carga axial, fíjense. Análisis primario es el análisis estructural de viga pura. Vamos a colocarlo aquí. Viga pura. Yo no sé si eso aparece así en los libros, pero yo le llamo viga pura. O sea, sin carga axial. A veces me invento conceptos yo mismo, ¿no? Pero es de fácil recordatorio, ¿no? Fíjense que el análisis estructural retiro las cargas axiales y voy a analizar el comportamiento bajo las cargas aplicadas. En este caso, carga axial y momento. Bueno, aquí está el análisis de esto, estática. Calculo reacciones y calculo el diagrama. Mi diagrama de momento. Fíjense cómo aquí ahora esas cosas que usted ya debe dominar son herramientas. ¿Okay? Por eso no me detengo a calcular ni reacciones ni diagramas. ¿Okay? Clarito. Ya esto no es para aprender sobre esto, sino aplicar. Aplicar. ¿Cómo es la deformación del sistema? Usted lo conoce, ¿no? Esta viga columna se está deformando de esta manera. Así, ¿no? ¿Lo ve? Por supuesto, este momento concentrado hace que yo tenga una curvatura negativa. Y aquí voy a tener una rotación en el mismo sentido del momento. Y esta carga transversal va a flexionar el elemento en curvatura positiva. Tengo dos momentos críticos, el de 80 en el extremo, que coincide con el aplicado, por supuesto, y este de 72.5. ¿Con cuál de los dos voy a trabajar aquí? Bueno, un momento. Observe cómo se deforma nuestro elemento. ¿Dónde va a ocurrir el efecto P delta mayor? En el extremo yo no tengo efecto secundario porque aquí el desplazamiento es cero. Entonces, este momento yo no tengo que amplificarlo nunca, porque ese momento está en un punto donde no hay desplazamiento transversal. ¿Se ve? Eso es bien importante. Yo he visto todavía estudiantes a este nivel cometer ese error. Amplificar este momento por el efecto secundario P por delta, y ese momento en realidad está ocurriendo en un punto donde no tengo desplazamiento debido a la deformación de la viga columna. ¿Se ve? Entonces ahí hay un pitfall, ¿no? Una trampita, ¿no? Si usted agarra ese momento de 80 y lo amplifica, está haciendo el análisis mal. El que sí tengo que amplificar es este de 72 que está ocurriendo en un punto donde yo sí tengo deformación. ¿Se ve? Aquí sí hay deformación. Por eso desde el día 1 nosotros hemos estado trabajando con las deformaciones de nuestros miembros. Es lo más importante en nuestro análisis. Voy a colocarla bien aquí. Aquí. Esa deformación. Entonces, el efecto de la carga axial por esta deformación produce un efecto secundario que me va a llevar a amplificar ese momento por un factor de amplificación. Este no. ¿Se ve? Entonces, aquí debo tener cuidado qué momento utilizar. Este no se amplifica porque este punto no tiene desplazamiento, este sí. La amplificación, vamos a calcularlo. Necesito mi P crítica para saber el factor de amplificación. La P crítica ya la conocemos. Pi cuadrado e I entre la longitud del elemento al cuadrado. Factor de longitud efectiva, aquí si observan, tengo un elemento simplemente apoyado y ese factor esa K es 1. ¿Recuerdan? Para elemento simplemente apoyado. Mírame, es acá. Mírame.
Aquí, el factor de longitud efectiva de elementos simplemente apoyados es 1. Bien. Entonces, aquí está incorporado. Fíjense los valores. Aquí introduzco mi módulo de elasticidad, 29.000. Momento de inercia ya está calculado, 374. La longitud de 30 pies en pulgadas al cuadrado, 827 kips de carga crítica. El factor de amplificación, aquí está, ¿no? El Cm entre 1 menos P entre P crítica. Cm de 1. Fíjense que produce un factor de 1.29, casi 1.30, que es una amplificación importante. Entonces, mi momento máximo en donde hay amplificación, que es el de 72.5, yo lo incremento por este factor de amplificación. ¿No? Donde hay incremento, que es en el centro, ese momento por el factor de amplificación 72.5 por 1.30, 94.11, versus el otro momento de 80 y pie, resulta que el momento máximo con efecto secundario está ocurriendo en el centro y no donde tengo el momento primario mayor. ¿Se ve? Eso es bien importante. Yo he visto estudiantes que multiplican todo por el factor de amplificación y cometen un error de concepto porque en este punto no debo amplificar porque ese punto no tiene desplazamiento lateral. Clarito. Insisto en eso porque en todos los años que llevo haciéndolo, siempre cuando reviso hay gente que no estaban mirando para acá en el momento que tenían que mirar. ¿Ok? Y caen en las trampas. Pero usted no está para eso. Preguntas hasta aquí. Bueno, ya yo con esta información puedo construir mis gráficos, puedo analizar, vamos a analizar primero si el comportamiento es elástico o inelástico. Estamos aquí, ¿no? En comportamiento esbelto, ya nos dimos cuenta, fíjense este factor, ¿no? Estamos en la segunda columna de la tabla. Necesito el límite de proporcionalidad, sigma y de 50 menos el residual 34. Y esto es bastante recetario, fíjense que estamos haciendo exactamente lo que dicen estas ecuaciones. Necesito mi P, mi carga axial, mi resistencia axial, área por el límite de proporcionalidad o la carga crítica, lo que resulte menor, en este caso, la carga axial debido al área por el límite de proporcionalidad, 374. El momento del límite de proporcionalidad, módulo de sección por el límite de proporcionalidad, estamos haciendo estos cálculos que están aquí. ¿Sí? Porque estoy analizando primero el renglón de comportamiento elástico para ver si la vigacolumna tiene comportamiento elástico. Cuando reemplazo en la ecuación correspondiente, ¿a qué conclusión llegamos? La carga axial 190, la resistencia 374, el momento máximo 94, el amplificado, con el momento resistente de 151, produce un valor de 1.3. ¿Esto qué significa? Que estoy fuera del comportamiento elástico. ¿Bien? Si es mayor que 1, el punto está cayendo en la segunda región. Acá. ¿Ok? No estoy aquí, sino en la segunda región. Y es lo que vamos a verificar como siguiente paso. Vamos a verificar el comportamiento inelástico. Para eso necesito saber si la columna está teniendo comportamiento de esbeltez elástico o inelástico. Para eso calculo la razón de esbeltez. El radio de giro yo sé que es la raíz cuadrada del momento de inercia entre el área. La razón de esbeltez en este caso, en 30 pies, el radio de giro es 584, casi 62. La razón de esbeltez crítica, esto fue lo que hicimos en el examen pasado, ¿no? La raíz de pi cuadrado ahí entre el límite de proporcionalidad, 91. ¿Qué concluimos de esto? Tengo una razón de esbeltez menor que la crítica, el comportamiento es inelástico. Bien, estamos en la región inelástica para carga axial. Y la fórmula correspondiente es la de la curva inicial que vimos, ¿no? Sigma y menos el residual por las
razón de esbeltez entre la crítica al cuadrado. 4278 por el área me produce una carga axial de 470. El momento plástico, módulo de sección plástica por el esfuerzo de excedencia, 254. Relación carga axial de 190 entre resistencia axial de 470.4, mayor de 0.2, tengo que trabajar con la ecuación. Esta, ¿verdad? La que tiene el 8 novenos. Y al reemplazar todos los valores, carga axial de 190, resistencia axial de 470, momento máximo el amplificado 94 y el momento plástico de 254, esta relación demanda-capacidad resulta en 0.73. Eso significa que la columna tiene suficiente resistencia y su comportamiento es inelástico. Mientras más cercano a 1, más eficiente el diseño. ¿Sí? Veamos. Para este ejemplo yo también hice un gráfico. Y lo alimenté con la carga axial de 190 y el momento amplificado de 94.11. Y el punto está aquí. ¿Sí? El punto está aquí. En realidad está apenas por encima de la región elástica, ¿no? Está dentro de la región inelástica. Y todavía tengo capacidad, ¿no? Si tuviera otro punto, digamos, una carga axial de 300 y un momento de 150, vamos a ver eso. Vamos a graficar otro. Una carga axial, digamos, de 300 y un momento de 150. Fíjense, si esa fuera la combinación de carga, el elemento no tendría suficiente capacidad. Bien. Habría que rediseñarlo. Habría que rediseñarlo. ¿Qué tendríamos que hacer? Aumentar las capacidades para que esta envolvente de capacidad contenga ese punto, ¿cierto? Es decir, tendríamos que incrementar los tamaños, quizás los espesores del elemento que con el que estamos trabajando. Porque aquí los efectos secundarios son importantes. Fíjense ese factor de 1.20, casi 1.30, incrementa de 72 hasta 94, ¿no? Un incremento importante. Sería bueno que rediseñaran este elemento para aumentar la capacidad y que este punto quede contenido dentro de la envolvente. Eso sería un problema de diseño en este caso, ¿no? Yo empezaría quizás incrementando los espesores. Podría tantear quizás subir esto a 0.50. 0.50 para ver si en lugar de una placa de 0.25 con una placa de 0.50 se mejora el comportamiento, ¿no? Pero vamos a dejarlo para que ustedes lo trabajen. Vamos a ver qué sucedería. A ver, ahora tengo curiosidad. Si aumentamos el espesor va a aumentar estas propiedades, ¿no? Momento de inercia, área, módulo de sección plástica, todo esto va a incrementarse. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer esos cálculos un momentito a ver. Si subimos esto a 0.25, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Perdón, a 0.5.
Alguien con calculadora allí que nos ayude. Lo que va a cambiar es aquí, esto es a punto 5. ¿En cuánto se incrementaría el área? Eso sería 8 más 6, 14, ¿verdad? Y acá se incrementaría aquí, ¿verdad? ¿Cuánto resultaría entonces el momento de inercia? Estamos aumentando la placa central a punto 5, ¿no? Para ver si nuestra capacidad mejora. Y ahora ese punto de demanda que me inventé, a ver qué pasa con él, si lo puedo resistir incrementando el espesor de la viga columna. Bien, ayúdenme aquí. ¿Cuánto sería el momento de inercia? Gracias, 410 con 67 pulgadas a la cuarta. Y ese valor, si lo pongo aquí, ¿cuánto sería el módulo de sección? Entre 7. 58 con. Gracias. Entonces, acá el valor de punto 5 vendría aquí. Alguien que me haga ese cálculo del módulo de sección plástico. 4 por 6,50 más punto 5 por 6 por 3 y todo eso por 2. ¿Cuánto? Gracias. Vamos a reemplazar entonces todos estos valores en nuestras capacidades. Área de 14, vamos a entrar aquí. Área de 14, momento de inercia de 410,67, módulo de sección elástico 58,67, 70 aquí. Bien, ok. Vamos a ver qué pasó con nuestro gráfico. ¡Ah! ¿Qué tal? Así es como se diseña. Ok, así es como se diseña. ¿Se ve? Fíjense que ahora el punto anterior, el del problema, quedó dentro del rango elástico de esta nueva columna. ¿Sí o no? Y el que me inventé está en la región inelástica, pero esto está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. Si usted hubiera empezado y dice, ¿sabes qué? La verdad es que yo lo voy a subir en vez de punto 20, de punto 5, voy a ponerla igual que todo el espesor de 1 pulgada por todos lados. ¿Qué sucedería si yo pongo aquí, vamos a otro ensayo? Porque el diseño es así, trial and error, ensayo y error, ensayo y error. A veces le comento que cuando diseñamos Alta Plaza, yo participé en el equipo de diseño de la Alta Plaza. En mi computadora, en esta no, con la que uso, esta es para dar clase, la que uso para diseñar, la buena. Esta es para venir acá y si se cae, si se moja, si le pasa algo. La otra no sale de mi oficina. Okay, una computadora de alta gama para diseñar. Okay. Ahí hay más de 50 análisis de ese proyecto. Cuando hicimos el Soho Mall, yo participé en el diseño del Soho Mall también. Había más de 100 análisis estructurales que hicimos. Y usted quiere que del primero le salga. Así no es. Usted quiere que del primer análisis estructural ya tenga la respuesta. Eso no me ocurre aquí. Cuando usted va allá, usted va a extrañar acá. Allá en la universidad era tan sencillo. Solamente hacía una vez y entregaba una tarea. A mí me ponían un 60 y pico y yo con eso yo fui contento. Pero allá el mundo real es distinto. ¿Por qué? Porque hay plata de por medio. Tan sencillo como eso. Y la gente que paga exige. ¿Y exige qué? Calidad. Como lo exige usted también, ¿sí o no? Esa es la diferencia entre un profesional y un no profesional. Usted quiere ser y tiene que conducirse como un profesional. Entonces, vamos a suponer que en mi ensayo y error yo quise usar 1 pulgada, ¿no? Ahora alguien que nos haga el análisis de nuevo, pero con 1 pulgada aquí. ¿Cuánto sería esto? Aquí es 20, ¿ok? ¿Qué pasa si aquí ahora esto es 1 pulgada?
¿Cuánto es el momento de inercia? Esto no cambia, lo que cambia es acá, ¿no? ¿En cuánto sube el momento de inercia? 482,67, gracias. Tengo esto, para no enredarme. Y ahora ese valor entre 7, aquí. 68,95. 68,95, gracias. Encierro aquí. Y aquí en vez de 0.5 ahora pongo 1. ¿Y esto cuánto sube? Gracias. Vamos a reemplazar entonces los nuevos valores. 20 en área. Lo bueno es que una vez yo tengo esto programado, nada más cambiar valores y usted se da cuenta que el diseño se hace muy sencillo. 20, 482,67. 68,95 aquí. Módulo de sección plástica 88. ¿Qué esperamos? Que la curva se extienda un poco más arriba y que el punto quede. Fíjense, ¿qué pasó ahora? Está sobradísimo, ¿no? Muchos dirán, uff, me voy con ese diseño, ¿verdad? Pero en eficiencia el otro era mejor, ¿sí o no? Si usted tiene que construir un montón de esos miembros, con que usted se ahorre esa media pulgada de espesor, créame que son muchísimos miles de dólares. ¿Ves? Este diseño cumple también, pero el otro era mejor porque era más eficiente. ¿Se ve la diferencia? Bien, preguntas. Creo que tengo por ahí otros ejemplos de estos resueltos. A ver. Diga columna. Ejemplos. Este es parecido a los otros, fíjense. Dice aquí, verificar si el comportamiento del miembro es elástico o inelástico. Disculpe, está medio mal escaneado esto. Y si es adecuado para resistir las cargas aplicadas. Y utiliza el método aproximado. Método aproximado es cualquiera de estos, ¿no? Ya vimos, si yo puedo calcular la deformación axial sin problema, puedo utilizar esta ecuación o trabajo con la que no requiere deformaciones, que es la más empleada realmente en el diseño. Este elemento tiene una carga axial de 420 kips, tiene 14 pies de largo, tiene dos momentos de 82 y 70. Es una viga W de 12 por 65, módulo de elasticidad 29.000, cedencia de 50 KSI, esfuerzo residual de 10. De este elemento yo conozco, porque lo busco en las tablas de propiedades, sus área, momento de inercia, módulo de sección, elástica y plástica, eso está todo tabulado. Todo está tabulado, radio de giro y todo. Sé que aquí no tengo que hacer análisis de sección transversal cuando tengo una viga columna estándar. Bien, vamos a trabajar con el cálculo de SM con la ecuación que tiene 0.6 más 0.4 M1 entre M2. De allí, ¿por qué? Porque no tengo cargas transversales aplicadas, así que puedo utilizar esta ecuación. Ahí sí puedo calcular el CM. Esta viga columna se deforma de qué manera así, ¿no? Aquí tengo M1 sería el menor de los dos, en este caso 70, ¿no? 70 y 82 son los dos momentos que coloco aquí. Y esta es curvatura simple, así es que este valor lleva signo positivo. Recuerde eso, ¿no? Curvatura simple, la relación M1 entre M2 es positiva, si no entonces sustrae. Si es curvatura doble, sustrae, esa fracción tiene signo. Ahí está el cálculo. CM en este caso es 0.94. La carga crítica, pi cuadrado EI entre la longitud.
Factor de longitud efectiva aquí nuevamente es 1. La columna mide 14 pies en pulgadas. 5.405 kips. Y aquí está el cálculo del momento. Este momento primario es del análisis estructural. Si yo hago mi diagrama de momento de esa viga columna, tengo 70 arriba, 82 abajo, ese diagrama es lineal. En el centro yo que tengo el promedio entre 70 y 82, ¿no? O sea, 76. Nuevamente, fíjense, en los extremos no tengo que amplificar los momentos porque ahí no hay desplazamiento lateral. Ojo, tengo que amplificar los momentos en la zona central. Entonces ahí el momento de amplificación sería el promedio entre 70 y 82, que es 76. Por mi factor de amplificación, 76 pasa a 77, pero 82 es mayor. A diferencia del caso anterior, en el caso anterior el momento amplificado era mayor que el momento en los extremos. En este caso no. ¿Ok? ¿Con cuál trabajamos? Con el mayor. Bien, con el mayor. El amplificado no supera al mayor. Entonces el momento de análisis o el momento de diseño es el de 82. Nuevamente, ahí hacemos el análisis, verificamos si el comportamiento es elástico, el esfuerzo del límite de proporcionalidad, el momento del límite de proporcionalidad. Esto es bastante recetario, estamos aquí, ¿no? Aquí. O acá. Bien. Conclusión, si es menor que 1, el comportamiento es elástico. De esta viga columna yo también le hice su gráfico. Es esta que aparece aquí como problema 3. Y ahí está la combinación de carga axial y momento. Carga axial de 420 y el momento de 82. Aquí está, ¿no? 420 y 82. 420 y 82. Fíjense que está contenido dentro de la zona elástica, ¿no? ¿Sí? Conclusión, esa viga columna está sobrada para esa combinación de carga. Podría utilizar otra de esas en vez de... Si yo estuviera diseñando, yo no la pondría de 12 por 65. Le bajo el peso, ¿no? Para que cueste menos. ¿Sí? Un buen rediseño sería, bueno, rediséñela para que sea más eficiente, ¿no? Y usted busca otra y hace lo mismo que hicimos hace un rato. Hasta que hace coincidir este punto lo más cercano posible a la resistencia. ¿Preguntas? Esto es bastante recetario. Vamos a hacer este final. Este me gusta porque, como es un caso de los ideales, de los que resolvimos, puedo hacerlo por los 3 métodos. Puedo utilizar el análisis aproximado con las 2 ecuaciones y puedo utilizar la amplificación exacta que vimos. Tengo una columna 8 por 35. Este es el caso de viga columna simplemente apoyada con carga transversal en el medio. Ese caso lo resolvimos aquí. En el análisis estructural de segundo orden exacto lo hicimos. Tiene una carga axial de 50, una transversal de 25 kips. La 8 por 35 tiene estas propiedades tabuladas. Vamos a hacerlo por los 2 métodos aproximados. Si tengo viga columna simplemente apoyada con carga transversal, CM automáticamente es 1. Nuevamente, vamos a ver cuánto es la amplificación. Aquí necesito P crítica. I cuadrado e I entre L cuadrado. 127, momento de inercia, la longitud es 10 pies. En pulgadas, 2524. CM de 1 porque tengo carga transversal intermedia. El momento en el medio, ¿cuánto es? De viga columna simplemente apoyada. PL cuartos, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? Esto es P medios por L medios, PL cuartos, el momento máximo en el centro. Aquí está, ¿no? Ese es el diagrama de momento.
El momento primario, la carga por la luz entre 4, y la amplificación en este caso. Esta amplificación es pequeña en este caso, apenas 2%. Entonces de 62.5 por la amplificación queda en 63.76. Y ese es el momento máximo. No tengo momentos aplicados, ojo. Así que el momento máximo aquí sí va a ocurrir en el medio. De 62.5 se incrementa un poquito a 63.77. Estoy utilizando este método, ¿no? El de acá. Luego voy a utilizar el otro para que vean. Verificamos si el comportamiento es elástico y hacemos lo mismo, ¿no? Calculamos el límite de proporcionalidad, el momento del límite de proporcionalidad, la carga axial y entro a la ecuación de interacción. Conclusión, el comportamiento no es elástico porque el comportamiento no es elástico porque la relación de interacción resulta en 1.13, mayor de 1. Tengo que ir a la siguiente renglón, el siguiente renglón de abajo. Necesito la razón de esbeltez crítica, la razón de esbeltez del elemento, que en este caso es 34, menos de la crítica. Entonces el pandeo es el pandeo inelástico. La ecuación del pandeo inelástico produce una resistencia 359, casi 360. Y cuando entro a la ecuación de interacción en este caso, P entre PA es menos de 0.20, así que ahí sí voy a trabajar con la fórmula que tiene el 2 por aquí, esta. Y resulta en 0.68. Tiene comportamiento inelástico y también cumple. Está bastante holgada en realidad. Entonces, si fuera a aplicar esta fórmula, yo necesitaría conocer cuánto es la deformación lateral en este punto, debido a esto sería mi delta cero, ¿no? Y esa deformación yo la conozco de viga con carga axial QL cubo sobre 48i, ¿se acuerdan de eso, no? Esa deformación yo la conozco, de los casos ideales, lo hicimos aquí. Esa deformación, Q de 25, la luz de 10 pies al cubo, entre 48, módulo de elasticidad y momento de inercia. Esa viga columna, debido a las cargas aplicadas, se deforma lateralmente 0.24 pulgadas, un cuarto de pulgada. Entonces, el desplazamiento amplificado sería 0.24 por S102, que es el mismo. Sube casi a 0.25 pulgadas. Entonces, el momento máximo sería el primario más P por Y. P por Y, que en este caso es el delta, amplificado de 0.25. Entonces, fíjense, el momento máximo calculado de esta manera, 63.54. Con el método anterior, o el otro método aproximado, el momento resultó en 63.76. Muy similares. 63.76 versus 63.54. Ambos producen momentos muy parecidos. Ambos métodos aterrizan a un valor de momento muy similar entre sí. Lo podemos hacer inclusive, vamos a hacerlo en una pizarra, utilizando la solución exacta que vimos para ese caso, que es el número 1 de aquí, ¿no? Vamos a utilizar la pizarra para ver la solución exacta de este problema, porque lo permite. Solución exacta. Para este ejemplo, yo necesitaría, vamos a calcular el momento máximo, sería QL cuartos por ese factor de amplificación. Vamos a ver cuánto resulta. El factor de amplificación depende de U, tangente de U,
sobre U. ¿Qué es U? Recordemos lo que es el valor de U. Está relacionado con la carga crítica. ¿Sí? Tengo que U es pi medios por la raíz entre carga axial y carga crítica. Estos valores ya los tenemos de nuestro problema. Vamos a ubicarlos. Tengo la carga axial y tengo la carga crítica también. Vamos a regresar al ejemplo. Ajá. Mi carga axial está aquí, 50, y la carga crítica 2524. Vamos a reemplazar eso acá. Alguien que nos haga este cálculo, 50 y la carga crítica de 2524,29. ¿Cuánto resultaría el valor de U? ¿Cuánto es? 0.22. Ok, dame 2 decimales más. 11. Así, gracias. Perfecto, entonces vamos a reemplazar ese valor aquí y acá. Dame primero esta relación, tangente de U entre U. En radianes. Tangente de punto 221 entre punto 221. Ajá, 1.016. Fíjense lo cercano que está del valor aproximado, la amplificación, ¿no? ¿Lo ven, no? Si yo los truncara a 2 decimales, sería el mismo valor, ¿no? Entonces aquí la solución exacta está produciendo un valor que cuando lo comparo con las aproximadas tienen un valor de amplificación muy, muy cercano, porque la P, la carga axial entre la carga crítica, está dentro del rango de menor de 0.6, en donde estas amplificaciones todas se aproximan bien. De manera que si aquí reemplazamos el valor de Q, que es 25, ahora sí hazme el cálculo completo, Luis. La luz de 10 pies y el de 4, eso se queda. ¿Cuánto resultaría el valor del momento máximo? 63.54. 63.54. Gracias. Kipi. Este es el valor exacto y los valores aproximados versus. Tengo 2 valores aproximados que calculamos. Uno con el método de la amplificación de los momentos, 63.76. Y pie. Esto se obtuvo mediante esta ecuación, ¿no? Y el segundo lo obtuvimos como 63.54. Justamente utilizando el momento primario más P por delta máximo, que es delta sub 0
por la amplificación, ¿verdad? Entonces comparemos los valores del método exacto con los dos métodos de aproximación que vimos en el ejemplo. Muy similar. Entonces, en resumen, si yo tengo un caso de los ideales, como los que estudiamos en clases, ¿cuáles son los casos ideales? Los casos ideales son todos los que tienen una solución que me permiten calcular de manera analítica sus amplificaciones. Estos tres casos que los estudiamos y los otros tres que tenemos acá tabulados. Cualquiera de esos casos nos permitirían conocer el valor del momento de las cargas aplicadas de manera exacta. Para análisis un poco más complejos que ya se salen de los parámetros ideales, yo puedo utilizar los métodos aproximados. Métodos aproximados. Que son lo suficientemente buenos. Aquí lo podemos comprobar. Son lo suficientemente buenos siempre que la carga axial esté por debajo del 60% de la carga crítica. Como les explicaba en clases anteriores, en más del 90% de los casos las columnas están dentro de esta situación. Entonces los métodos aplicados, los métodos aproximados, los puedo aplicar en más del 90% de las situaciones. Dime. Me acuerdo lo que hace el método aproximado más fácil de elegir en el momento. Correcto, porque como quiera yo tengo que hacer un análisis estructural. Fíjate que ese momento primario lo tengo que utilizar o aquí o acá, en los dos lo tengo que utilizar. La diferencia está en que en el segundo método yo voy a necesitar determinar la deformación. Yo tengo que hacer un análisis de deformación, cosa que no tengo que hacerlo acá. ¿Cuáles serían los tipos de problemas serían los que pueden calcular esa deformación? Siempre puedes calcular la deformación, ¿ok? Siempre lo puedes hacer. Lo que pasa es que, dependiendo del problema, ese cálculo podría ser complejo, podría ser complicado. Imagínate que tengas muchas cargas transversales o varias cargas transversales, hacer ese cálculo por método de área-momento o doble integral, que sería todavía peor, sería más complejo, ¿no? Pero por eso es que en la inmensa mayoría de los casos, este método es el que más se utiliza. ¿Bien? Claro, habrán situaciones donde yo sí dispongo de poder calcular ese desplazamiento de manera sencilla, como en el ejemplo que vimos. Si lo puedo hacer, pues es válido, ¿no? Entonces, realmente cualquiera de los dos métodos apunta a soluciones de aproximación muy, muy buenas. Siempre que se cumpla con esto, ¿eh? Si yo tengo una columna en donde sí, la carga axial excede el 60% de la carga crítica, no se pueden utilizar métodos aproximados. No se puede. Punto. Entonces tenemos que hacer el análisis de segundo orden formal. ¿Ok? O sea, ahí hay que hacer sí o sí, realizar un análisis de segundo orden. Y eso sería lo equivalente a que un paciente va donde un médico general, pero el médico general puede atender esto. Pero resulta que el paciente trae esta condición. ¿Qué hace el médico general? Saca su hoja de notas
y refiere el caso a donde un qué. Sí, yo te voy a referir para que esto te lo atienda un especialista. Esto es exactamente lo mismo. O usted se puede encontrar de repente con un médico general bien bueno, de que los hay, y dice, no, hombre, yo sé hacer eso. Y usted toma una decisión, ¿no? Ok, usted toma una decisión. ¿Sí o no? O dice, no, espérate, mejor refiéreme a un especialista. Y ya, porque esto es complicado. Es importante conocer el alcance de nuestras teorías y hasta dónde estiran, hasta dónde llegan. ¿Bien? Tratar de hacer esto, ya ustedes vieron las amplificaciones que se producen cuando tenemos valores arriba de 0.6 de crítica, ¿verdad? Te los mostré gráficamente y usted veía lo que pasaba, ¿no? ¿Ok? Yo procuro que las cargas axiales estén por debajo. Yo me siento cómodo con 0.4 hasta 0.5. Ya después de eso... No, que no se pueda, sí se puede. Pero usted va a pasar el resto de su vida rezando. Sí, porque las cargas son como incertidumbres también, ¿no? Tienen sus incertidumbres, ¿no? ¿Sí? El día de mañana ese edificio cambia de dueño y el nuevo dueño le metió una biblioteca arriba de esa columna que no estaba contemplada en el diseño y no le preguntó a nadie. Entonces la carga axial pasó de 0.6 a 0.65 y ese incremento que parece poquito, ya usted sabe lo que pasa en la amplificación. Bueno, como le decía el entrenador de Rafael Nadal, usted conoce quién es Rafael Nadal, ¿no? Uno de los más grandes tenistas de toda la historia. Entonces, su entrenador era un tío de él, ¿no? El tío Tony Nadal. Él le dijo una vez a Rafael, si no estás dispuesto a asumir la condena, no cometas el delito. ¿Sabes lo que eso significa, no? Si no estás dispuesto a asumir la responsabilidad que tienen estas cosas, pues no te metas a hacerlo. ¿Okay? Y la responsabilidad que eso conlleva muchas veces es alta, ¿no? Pero es bonito. Y digo, tiene que haber gente que lo haga porque si no, entonces la humanidad se detiene, no se construye más nada y eso no puede ser. ¿Okay? La pregunta es, ¿están ustedes dispuestos a asumir esa responsabilidad? Y dice, bueno, todavía sigo sentado aquí. ¿Sí? Esta profesión tiene esa connotación importante de responsabilidad. Como la responsabilidad de los médicos, como la responsabilidad de profesiones esenciales. La ingeniería es una profesión esencial. ¿Preguntas? ¿Clarito? Bueno, vamos a quedar aquí en